Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista con el señor Alfredo Hernández, pero antes de hacer esto quisiéramos saber acerca de usted, entonces su edad, su lugar de nacimiento y alguna cosa que nos quiera contar. Bueno, nací en Villavicencio, tengo 61 años. A pocos meses de nacido, mi familia se vino para Bogotá, nos radicamos en Bogotá, pero no pierdo mis arraigos llaneros. Bueno, señor Alfredo, cuéntenos de su familia. Bueno, mi familia está constituida, papá, mamá, somos 5 hermanos y yo. De mi familia, mi padre falleció ya hace 7 años. Mi mamá aún vive, es una señora que tiene 96 años de edad. De mis hermanos sobreviven tres, uno que es químico industrial, el otro administrador de empresas y mi hermana que es administradora pública. Bueno, nos contó que se había trasladado del llano acá. Cuéntenos, ¿hay algún tipo de discriminación que vivió? Pues no tanto el tema de la discriminación, sino la parte de convivencia en las costumbres que se tenían, no tanto en mi caso, sino en el caso de mis hermanos que ya eran mucho más grandes. La parte de convivencia de lo que estaban acostumbrados al día a día en un pueblo muy lejano en esa época de Bogotá, a venir a las costumbres de Bogotá es totalmente diferente. De hecho, y como a tipo de anécdota, no conocían un bus, transporte público, la moda de las señoras los asustaba y existía no tanto discriminación, sino como el mirarlos como la persona rara, ¿no? El paliducho, el calentano, la persona diferente en su forma de hablar. Eh, ¿Por qué fue ese traslado del llano acá? Bueno, todo esto tiene que ver mucho con una palabra que está muy de moda, que es la violencia. En el llano se vivieron y actualmente se viven dos tipos de violencia. Uno de la parte política, que fue la lucha de los liberales contra los conservadores, y luego la llegada de la guerrilla a esa zona. La lucha de los política de liberales y conservadores, entre comillas, finalizó, duró como unos 5 años, pero fue una de las épocas más violentas. Luego vino la guerrilla, pero en ese intervalo entre la política y la guerrilla estaban los terratenientes, que era algo peor que los paramilitares hoy en día, porque eran personajes de la vida pública. Entre ellos, uno para destacar, fue candidato a la presidencia de la República, se llamaba porque falleció, Hernando Durán Duzán. Afortunadamente se lanzó a la presidencia, nunca quedó, y considero que es una persona, es una relación en que la violencia siempre existió y por esa razón nos vinimos para Bogotá. De su familia, ¿tenían algún tipo de, ¿cómo decirlo? ¿Tenían alguna inclinación política? ¿Eran liberales, conservadores? San Martín, por ejemplo, como pueblo, era un pueblo totalmente liberal. Los vecinos con los que existía ese conflicto eh, eran vecinos de un partido como el conservador, más conocido entre las palabras que se utilizan eran chulavitas versus cachiporros, eran los nombres que recibían esos partidos políticos, y Acacías era muy conservador, entonces era la rivalidad entre esos dos pueblos que eran los dos pueblos más cercanos. Bueno, ya basándonos cuando se vino aquí a vivir, ¿cómo fue el tema de la educación de su colegio? Bueno, de la gente de mi época, por lo general todos iniciamos en un colegio de barrio. En esa época nosotros vivíamos en un barrio llamado Santa Isabel.
y existía un colegio llamado Instituto Manuela Beltrán. Ahí inicié mi primaria hasta cuarto de primaria. Luego de allí pasé al Santo Tomás de Aquino. En el Santo Tomás de Aquino estuve hasta noveno grado, en esa época cuarto de bachillerato, y por cuestiones de, no tanto diría yo como indisciplina, sino algunas cosas de comportamiento, no académico, sino acciones de pelados, pasé para el Jordán de Sajonia. El Jordán de Sajonia se consideró un sitio de muy buena educación y que daba la oportunidad a personas de otros colegios que tenían un problema de convivencia, más bien de disciplina, llegar allí, pero la enseñanza era excelente. Y entonces, en esa época, ¿le parecía a usted que era muy buena la educación o era regular? La educación, considero yo, el sistema de educación que tuvimos nosotros, era un sistema de educación muy puntual para aprender en su momento, pero no como para proyectarse un futuro. Me explico. Las cosas se aprendían de memoria. No tenía usted, como existe hoy en día, el debate para decir si tienen la razón, no tienen la razón, me parece bueno, no me parece bueno. Pueden existir políticas o pueden existir situaciones diferentes de acuerdo a la forma de los puntos de vista que uno tenga. Y era aprenderse la tarea y listo, no tenían derecho a nada más. Pero ya más era las ganas que uno le ponía a las cosas para lograr ser un profesional. De hecho, terminé el colegio, ingresé a una universidad que es la Jorge Tadeo Lozano, y ahí estudié comercio exterior. Bueno, ahora nos vamos a adentrar más en el tema político. Uh-huh. El siglo pasado es muy reconocido, como usted ha dicho, por la violencia. Primero que todo quisiera conocer si los terratenientes tuvieron que ver o influyeron en la venida de su familia acá a Bogotá. Uh-huh. Sí, fue la amenaza más grande fueron ellos, y posteriormente, desafortunadamente, y aún existe todavía, la ocupación de los pueblos por parte de la guerrilla. Posteriormente viene la ocupación de los pueblos, ya no por los terratenientes que cambiaron su nombre o razón social, por paramilitares. Entonces todo esto ha sido presionado por eso. Los gobiernos de esas épocas pues se apoyaban estas actitudes dañinas o actitudes que hacen destruir la pureza humana. Eran posiciones de gobierno como muy paternalistas con toda la violencia, como muy de importarles poco. Las políticas que existían no eran unas políticas pensando en el campo, a pesar de ser una despensa agrícola inmensa, los llanos orientales, simplemente eran fortines políticos, porque la política no era manejada a través de medios de comunicación, sino muy directo en los pueblos, y eso era lo que se conseguía, prácticamente el voto era obligatorio. Entonces se puede decir que la política en ese entonces era más que todo para apoyar la violencia o incitar a esta. No era tanto apoyarla o incitarla, era no darle la importancia que tenía el combatir un germen de estos como la violencia y las diferentes formas de campaña política incitaban a la gente a ser violenta. ¿Por qué? Porque era como este terreno o esta ciudad o este pueblo es liberal y aquí va a ser un fortín político liberal y la gente que era partidaria de ese partido pues tendría el puesto, tendría el colegio para sus pelados, era más o menos manejado en proporción, muy parecido ahora, pero con un poco más de violencia en ese sentido. Ok. Por otra parte quisiéramos saber acerca de hechos importantes que usted conozca, que haya vivido o que simplemente haya escuchado o haya estudiado.
hechos como por ejemplo casos de violencia o a qué se refiere la pregunta. Exactamente así, a eso. Bueno, en esa época de la violencia en los llanos existían los grupos, sobre todo en la época de los partidos políticos, existía una violencia que yo considero es una violencia que ni siquiera existió en la época de Calígula y toda esta gente, de cosas tan fatales como ponerle nombre a las diferentes muertes que le hacían a la gente. Entonces existía, por ejemplo, los que no contaban las cosas que estaban preguntándoles. Existía una muerte llamada la muerte de la corbata, que era abrirle el cuello, sacarle la lengua por allí y dejarlos desangrar. Existía el enterrarlos vivos, existía y pasarle caballos por encima, la violencia y la violación hacia las mujeres, la falta de respeto, era una cuestión de intolerancia, no tanto como me hizo la pregunta, patrocinada por el gobierno, pero sí ignorada por el gobierno, haciéndose los de la vista gorda, a pesar de que sabían que existía. ¿La radio y la televisión siempre han sido tan importantes? En la época mía, la importancia más grande recaía sobre la radio. La radio era el medio que distraía el pueblo, distraía a gran parte de la sociedad, informaba, tenía las radionovelas, era algo que era de manera imparcial. No considero yo que existiese como una cuestión política como las grandes cadenas hoy en día, Caracol, RCN o City TV, que sabemos muy claramente, uno es liberal, el otro es conservador, o están con el político del día, el otro lo está apoyando a la parte contraria. No existía eso, era una información un poco más nítida, más cristalina. ¿Y la información qué tinte político tenía en ese entonces? La información de pronto no tenía un tinte político, sino tenía un tinte más bien de no comentario. ¿A qué me refiero? Sucedían cosas violentas y existía como cierta vigilancia por parte del Estado en que se publicara la noticia o no se publicara la noticia, como un manejo del Estado hacia ellos, sin ser ellos parcializados por ningún movimiento político. Simplemente como esto no se puede decir, esto sí se puede decir. Tan es así que la época en Colombia de la violencia tuvo momentos políticos importantes. Por ejemplo, un presidente como fue Carlos Lleras Restrepo, debido a este tipo de violencias, implementó el toque de queda, que ha sido casi único a nivel país. Es algo que sucedió en todo lado. Y ha sido una época en que, después de que sucedió esto, como que se frenó un poquito el tema, el temor, y ahí estamos viviendo nuevamente eso. Bueno, muchas gracias, señor Alfredo, y por parte de mis compañeros.